¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a su podcast Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización aquí en la diócesis de Victoria. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales, la hermana Rosario Reséndez, que nos acompaña aquí en la diócesis, y Valeria Duburtier, que nos acompaña del Centro Emmaús. Y son invitadas el día de hoy porque vamos a hablar del Mes Nacional de la Herencia Hispana. Un mes muy importante para todos los latinos hispanos, especialmente aquí en Estados Unidos. Es un mes nacional, en todo el país celebramos este mes. Y comenzamos el día de 15 de septiembre al 15 de octubre. Como dato curioso, ¿alguien sabe por qué se celebra o por qué se eligió estas fechas? Es porque varios países celebran su Día de Independencia en estos días, como mañana celebramos de México. Exactamente. Estaba leyendo, yo no había entendido por qué el mes, ¿verdad? Pero comentaban que 5 países de Latinoamérica celebran su independencia el 15 de septiembre, que es un dato muy curioso, como 5 países Sí. en el mismo fecha, ¿verdad? Pero también tenemos la independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre, y creo que también Chile el 18 de septiembre. ¿Ustedes en Uruguay cuándo celebran su Día de Independencia? El 25 de agosto. 25 Ese de lo agosto. acabamos de celebrar el mes pasado. Perfecto. Y bueno, yo estaba leyendo como dato interesante también que se celebra hasta el 15 de octubre, porque el 12 de octubre, si no me equivoco, me corrigen, celebramos el Día de la Raza en Latinoamérica, que es celebrar esta también, la diversidad que tenemos a todos nosotros los hispanos latinos. Y es por eso que se extendió, había iniciado como una semana y se extendió durante todo un mes, porque pues para celebrar toda la diversidad que hay. Y como dato curioso, cuando hablamos de hispanos latinos, ¿hay alguna diferencia? ¿Piensan ustedes que hay alguna diferencia? ¿Saben a qué nos referimos con esto? Valeria, ¿nos puedes compartir un poco qué es lo que entendemos por hispano o latino? Sí, los hispanos son todos aquellos que hablan español, ¿verdad? En distintos países del mundo, por ejemplo, incluyendo España también, que está en Europa. Sin embargo, los latinos son todos los países que constituyen América Latina, que significaría el sur de América del Norte, que sería México, ¿verdad? Hacia América Central y América del Sur. Y el Caribe también se considera como latino, ¿verdad? Pero el idioma, cuando hablamos de latinos, que predomina es el español o el portugués, ¿no? Y son países latinos porque derivan del latín en términos del idioma. Correcto. Entonces, quisiéramos enfocarnos el día de hoy un poco sobre la religión, un poco sobre nuestra fe. ¿Cómo es que ha impactado esta cultura hispana en cada uno de sus culturas? Hablamos, ella viene de Uruguay, yo vengo de México, México-americana, entonces traemos diversas tradiciones, diversas formas de celebrar nuestra fe. Y nos reunimos aquí todos como un cuerpo de Cristo y cada quien trae sus propios aportes. Entonces, ¿cómo es que nuestra fe nos ha enriquecido y cómo aportamos a la fe aquí en Estados Unidos que ahora vivimos aquí? Si nos gusta empezar a compartir, hermana. Pues pensando pues los españoles eran los que trajeron la fe católica aquí en Nueva América, ¿verdad? Entonces, como mi familia, mi papá viene de México, nuestras tradiciones creo, nos digo que son tradiciones mexicanas, um, porque celebramos las celebraciones que celebran en México también cuando vienen de las tradiciones católicas, pero la fe católica es universal, ¿verdad? Pero hay tradiciones culturales que nosotros celebramos como nosotros que tenemos raíces en México. Um, ¿Cómo piensa que ha afectado todo eso, toda su tradición en Estados Unidos, en vivir una cultura hispanoamericana donde se habla mucho el español, el inglés, las liturgias bilingües? Creo que es muy importante para nosotros que tenemos raíces mexicanas o raíces de latinoamericano, tener celebraciones en nuestras iglesias que representan esas tradiciones. Hay varias veces que
yo llego a otra iglesia y lo primero que busco es Nuestra Señora de Guadalupe. Y la busco por todos los lugares hasta encontrarla, porque por allí si la veo a ella, entonces me miro a mí. Por eso pienso que es muy importante los pastores de las iglesias darse cuenta de sus gente que tienen allí, que van a rezar, a orar, a celebrar la misa en sus parroquias, a ver cómo quieren celebrar también, porque, como digo, la fe católica es una fe universal, así, pero tiene que incluir a todas las personas del mundo, ¿verdad? Y también cuando traen las personas a su iglesia, también traen sus culturas y sus tradiciones y hay que respetar eso y enseñarles que sí, they care about them. Que sí que nos importan, ¿verdad? Que son parte de nosotros. Sí, y una manera de hacer eso es celebrar así como ellos celebraron. También se ven en la música que se toca en las iglesias. Cuando yo voy a la iglesia, yo busco la guitarra. A veces la gente no busca eso en otras iglesias, pero yo sí la busco. También me encanta ir a las iglesias donde hay mariachi. Es algo que te llama la atención y te trae alegría para ver que ellos también aman a tu cultura, porque en tu cultura también te está enseñando que te aman a ti también y te aceptan así como eres. That's true. ¿Usted nos podría platicar un poco su experiencia viniendo de Uruguay, viniendo aquí a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros lugares donde llegó? ¿Cómo se vivía la fe en esos lugares? Y luego ahora aquí estando en Victoria o en los lugares donde ha estado, ¿nos podría platicar un poco sobre eso? Sí, bueno, la situación de la fe católica en el Uruguay es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un país laico y muy secularizado. Entonces, si bien la religión católica es la religión más grande en el país, es aún muy pequeña en relación a la población en Uruguay. Nosotros tenemos 3,5 millones de habitantes, ¿verdad? Y hay poca participación dentro de la Iglesia Católica. Esto surgió más o menos aproximadamente al principios del año 1900, donde surge la secularización, la laicidad del país, y entonces ahí se fue desarrollando la secularización, donde las personas iban creciendo, ¿verdad?, sin que la parte espiritual y religiosa fuera predominante en sus vidas. Y hoy, ¿verdad?, la situación de alguna manera sigue siendo parecida. Nosotros tenemos, para contarles un poquito cómo es la situación religiosa católica en el Uruguay, ¿verdad? Tenemos una arquidiócesis que está en la capital y 8 diócesis. Por supuesto que está todo el clero, pero el clero es un número reducido, ¿verdad?, de sacerdotes, por lo tanto la Iglesia Católica en Uruguay necesita asistirse de sacerdotes extranjeros que vengan a apoyar debido justamente a un número menor, ¿verdad?, de sacerdotes ordenados. También los sacerdotes en Uruguay, por un lado, es un número relativamente pequeño, pero además hay sacerdotes que son muy mayores, ¿no? Entonces eso también complica un poquito la situación. Pero sin duda los sacerdotes que vienen de afuera, ¿verdad?, del extranjero, pueden apoyar. También hay vida religiosa, ¿verdad? En Uruguay no es muy grande, pero está presente, ¿verdad?, con las hermanas del Huerto, las hermanas de María Auxiliadora, las hermanas carmelitas, que hay un monasterio, que son hermanas más jóvenes. Okay. En ese caso. Entonces, el Uruguay ha tenido una población que ha sido, ¿verdad?, atea, agnóstica. Y también hay una presencia importante de masones en Uruguay. También debido a la influencia de la frontera con Brasil,
hay una predominancia de iglesias evangélicas y pentecostales, ¿verdad? Que ellos se han introducido mucho dentro de la cultura de Uruguay, especialmente en áreas más necesitadas, de gente más necesitada dentro del país, con una acción muy inmediata, pero también de evangelización. Y son iglesias que son autofinanciadas por los propios fieles, muchas veces, que no es el caso de la iglesia católica. Entonces, en cuanto a la familia en Uruguay, si bien aquellos que son católicos muy comprometidos, ¿verdad? Y apoyan mucho al clero en la parte de la evangelización. Entonces, las familias, los matrimonios jóvenes, las personas solteras que viven su fe, comparten esa misión evangelizadora en el Uruguay. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Quisiéramos que mucha más gente pudiera conocer lo que es del amor de Dios y vivirlo en comunidad dentro de la religión católica, pero el clero en Uruguay trabaja fuerte para tratar de evangelizar un país tan secularizado, ¿verdad? Entonces esa es un poco la realidad de Uruguay. Y por ejemplo, mencionaste todo secularismo, ¿verdad? Que es donde la gente alejada de Dios. ¿Cuál fue su experiencia de venir de un país que a lo mejor no se habla tanto de Dios, que no hay tantos católicos, a un país de Estados Unidos donde hay más iglesias católicas, donde el catolicismo se vive a lo mejor un poco más en la cultura hispana? ¿Cómo fue su experiencia de esos dos, pues, realidades diferentes? Bueno, si bien he vivido en distintas partes de Estados Unidos, en distintos estados, yo la realidad de la fe y de involucrarme dentro de lo que es la vida del católico, lo hice aquí dentro de Estados Unidos, pero en la frontera con México. Okay. Entonces lo que aquí le llamamos el Valle de Texas, ¿no? Entonces es una población mexicoamericana, por así decir, con muchísima cultura mexicana, y ahí fue realmente donde estuve expuesta a lo que era vivir la fe, y con la alegría que el pueblo mexicano vive su fe, fue conocer de la Virgen de Guadalupe, si bien la conocemos de nombre, fue empezar a vivir mucho como familia, vivir junto a los mexicanos esa cultura religiosa que tiene ese país. Entonces, como uruguayos, nos hemos enriquecido mucho de esa influencia mexicana que había en la frontera, y de esa manera nos hemos ido involucrando más y más dentro de la iglesia. Y ahora aquí en Victoria también es la continuación a partir de lo que uno ha conocido, pero es algo que uno no lo cambia por nada una vez que lo conoce. Entonces, cuando uno va a Uruguay, quiere llevar eso que uno ha recibido, ¿verdad? De a poquito. A mí yo creo que me pasa igual que ustedes dos, ¿verdad? Comparto mucho con Sister cuando menciona de que cuando uno llega a las celebraciones, pues las culturas son diferentes, ¿verdad? Y cada cultura es bella, cada cultura tiene lo suyo, pero cuando entro a una misa y hay un mariachi, es como una experiencia totalmente diferente, porque le recuerda a uno, ¿verdad? Cuando creció, en mi caso en México, ¿verdad? Recuerdo mucho las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre era un día de fiesta nacional. En México decimos que el 90% son católicos y el 100% guadalupanos, entonces era un día de obligación para todos. Recuerdo cómo se llenaban las calles para ir a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Los santuarios. Entonces, sí, en mi caso, cuando llego a Estados Unidos, algunas iglesias tienen una celebración un poco más, podríamos decir que sagrada o más de órgano. Es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Pero cuando encuentro, por ejemplo, en el Valle, en la Basílica de Nuestra Señora del Valle, hay un mariachi ahí y es una experiencia diferente, es una experiencia maravillosa y le llena a uno, ¿verdad? Como que uno se conecta más fácil con su fe por medio de este tipo de tradiciones, porque es lo que uno aprendió de chico, ¿verdad? Y aunque tratamos de entender la diversidad que hay en la Iglesia Católica, pues es algo que traemos en el corazón, ¿verdad? Entonces, ahora quisiera preguntarles,
¿Por qué deberíamos de celebrar este mes nacional hispano, especialmente en nuestras iglesias católicas? ¿Por qué es la importancia hoy en día? ¿Qué creen ustedes, hermana, que nos puede compartir? Creo que es importante el conocimiento de las diferentes culturas, como dijiste, en Latinoamérica son diferentes países y hay diferentes maneras de celebrar la misa. También este mes es el mes hispano, entonces también incluye a España. Todas las personas que hablan español, pero todas esas personas traen diferentes pasados y diferentes tradiciones y sus culturas son diferentes. Aquí en los Estados Unidos creo que a veces tratan de poner todas las personas que hablan español son mexicanos. Es verdad. Y eso es algo que necesita cambiar y creo que enseñándole a la gente que de nuestras raíces, de cómo somos nosotros, cuáles son nuestras diferencias, pero a la misma vez somos iguales que ellos, pero nomás tenemos diferentes culturas que no queremos enseñarles y queremos que ellos los respeten. Creo que ellos teniendo ese conocimiento, cambiarían de mente y nos vieran como personas que quizás queremos nosotros que nos vean como personas iguales que ellos, pero tienen que vernos como somos diferentes y queremos que ellos vean esa diferencia y respeten esa diferencia, pero a la misma vez somos de la misma raza humana y queremos ese respeto que se demuestre en todo el país, pero nosotros también los respetamos a ellos y queremos aprender de la cultura de ellos también. Pero como hay tanta diferente cultura entre los países latinoamericanos, es importante que se dedique más que un mes, pero por lo menos Sí. un mes, enseñando los diferentes. Aquí en las escuelas de los Estados Unidos, si nosotros no queremos aprender de nuestro pasados nosotros mismos, entonces no se enseñan en las escuelas. Así que es nuestra deber enseñarlo para pasar esas tradiciones, pasar esos cosas que solo se queda en nuestra familia o en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, pero pasarlo a los demás para que ya cuando lo vean no es algo extraño. Cada año cuando pasa el Día de los Muertos, siempre, es Halloween, Mexican Halloween y eso y el otro. No, no es eso, pero es que no se sabe, la gente no conoce. Hasta, ya ves, como dije, en las escuelas se enseña porque la mayoría de los niños piensa que el Día de Independencia de México es el 5 de mayo. Es verdad. Y pues nosotros sabemos que no es así, pero es porque nos enseña, es nuestro deber enseñarles y por lo menos nos dan un mes para poder hacer eso, ¿verdad? De hecho, pues esta noche, ¿verdad? En México se celebra, estamos grabando el 15 de septiembre. Esto va a salir un poco después, ¿verdad? Pero hoy en la noche, 15 de la noche, 16 de septiembre, se celebra la independencia de México. Y pues obviamente México yo estaba acostumbrado que es un día de fiesta, ¿verdad? Hay fuegos pirotécnicos, se va a cenar, hay mariachi. Pero aquí en Estados Unidos me ha tocado que no hay nada. He tratado de ir a celebrar el 16 de septiembre a los restaurantes y no, como dice usted, se celebra el 5 de 5 de mayo. mayo. Entonces, yo ya celebré el 5 de mayo la independencia de México, porque es cuando hay mariachi. Entonces, pero pues muchas felicidades a todos nuestros compatriotas allá que van a celebrar, ¿verdad? Esta noche. Valeria, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Por qué usted piensa que debemos celebrar este mes de la herencia hispana aquí en Estados Unidos? Porque creo que la diversidad es algo precioso, ¿no? Entonces, como decía la hermana, venimos con diversidad de creencias, de valores, de tradiciones. Sin embargo, también tenemos muchas cosas en común, como la fe que profesamos, ¿verdad? A veces el idioma también. Pero pienso que la hermana hace un gran punto cuando habla de que a veces se habla de hispanos, se habla de latinos y se relaciona mucho con México. Y creo que la gente a veces ignora todos los países y la riqueza que hay de cultura en los países, ¿verdad? De América del Sur, de América Central, de México, del Caribe, etcétera, cuando hablamos de países latinos. Entonces,
el poder fomentar esa curiosidad por las culturas diferentes de los países es algo que enriquece, ¿no? Poder despertar esa curiosidad. Entonces yo me acuerdo nosotros cuando en la escuela estudiábamos geografía, que estudiábamos el mundo entero, no estudiábamos solamente nuestro país, que es chiquitito, pero ¿no? Era de todo, me acuerdo que era el globo terráqueo entero, ¿no? De Europa, de Asia, de las Américas, etcétera, de Australia, y conocíamos todo eso, teníamos como una sed de aprender todo eso, y pienso que a veces en las generaciones jóvenes se ha perdido eso, hay poca curiosidad. Ujú. Entonces es también nuestra responsabilidad dentro de las iglesias poder enriquecer, ¿verdad?, con la cultura de repente de uno, o sea, yo desde Uruguay, ¿cómo puedo aportar a la parroquia en la que participo para que no solamente se muestre la cultura de México? Un poco lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Como invitando para que se abra, para que otros conozcan sobre países que de repente pasan un poquito más desapercibidos. Uh-huh. A veces hay mucha gente que me dice que no tiene idea que Uruguay existe o dónde existe, ¿no? O dicen, Paraguay, no, Uruguay, Paraguay, no, Uruguay. Y nos conocen mucho por el fútbol, sí. Más que nada, esa es la identidad, un porte grande que tenemos. Pero sí, es despertar esa curiosidad en la gente, ¿verdad? Sí, yo pienso que es también muy importante que la gente escuche el evangelio en su propio idioma, ¿verdad? Porque aunque nosotros seamos bilingües, ¿verdad? No es lo mismo. Siento que cuando el mensaje, la palabra de Dios es en tu propio idioma, llega de una manera más directa. Es Dios hablándote en tu propio idioma, ¿verdad? Entonces muchas veces debemos ayudar a entender a la gente que los hispanos tienen esa hambre de escuchar el mensaje de Dios, los cantos, en su propio idioma, porque es la manera en que ellos se comunican con Dios. Por eso pienso que es importante celebrar este mes, como decía usted, no nada más este mes, ¿verdad? Pero seguir con esa concienciación de que los hispanos estamos aquí. Somos el 18% de la población de Estados Unidos. Somos ahorita ya 60 millones de hispanos y sigue creciendo cada año. Está creciendo. Lo estamos viendo en nuestras iglesias, como cada vez hay más latinos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de su cultura, tenemos que nosotros también enseñarles, ¿verdad? Y todos juntos convivir. Me ha tocado ver en otros estados, ¿verdad? Que se habla de que esta es la iglesia de los que hablan inglés y esta es la iglesia de los que hablan español. Y para mí era así como que algo bien impresionante de ¿por qué nos dividimos por el idioma cuando podemos juntarnos y dar a conocer nuestra cultura, dar a conocer el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas catedrales, cuando hay ordenaciones, he visto que hay misas trilingües o cuatrilingües, y es algo precioso ver los idiomas, la música de otras personas, entonces nos ayuda, ¿verdad? Por eso pienso que es importante hacer este tipo de celebraciones, de enseñarle a la gente, ¿verdad? Y que la gente no tenga miedo de hablar su propio lenguaje. Muchas veces vemos en las noticias, en los videos, estos actos de gente que no les gusta escuchar otro lenguaje diferente al suyo, ¿verdad? Pero pienso que debe de hacerse más común del poder escuchar otros lenguajes, de tratar de aprender otros lenguajes, ¿verdad? A mí, en mi experiencia me ha tocado experiencias muy positivas, gente que me dice, enséñame español, porque pues cada vez hay más gente en español. Y la mayoría nos gusta los tacos, ¿verdad? La cultura, la comida hispana, a lo mejor la salsa no muy picosa, pero nos gusta. La comida mexicana. La comida mexicana, ¿verdad? Entonces, a mí me ha tocado mucha gente, enséñame esto, enséñame aquello, quiero aprender, porque cada vez tenemos más gente que nos rodea de hispanos, ¿verdad? O de otras culturas, y es bueno estar abiertos, es bueno tener esa disponibilidad y aprender simplemente de los demás, ¿verdad? Aún así pienso que es bien importante que el latino o el hispano, ¿verdad?, en ambos casos, se integre también con la comunidad ¿verdad?, de que habla inglés, por ejemplo, ¿no? Que también hay tanta gente que tiene distintas culturas dentro de este país, pero el inglés también es el idioma predominante. Entonces, pienso que también es una responsabilidad de nosotros
el poder integrarnos y buscar formas de adaptarnos y de abrazar esa cultura también como hermanos, porque si no nos separamos. Como tú dices de la iglesia, lo hacemos a nivel de comunidad. Nos separamos, como no, los latinos por acá, ¿no? Entonces creo que también lleva un esfuerzo de uno de tratar de adaptarse a las culturas que no son como de repente las nuestras, aún con el tema del idioma, ¿verdad? Y como dice usted, sí tratamos de hacer el esfuerzo, pero a veces nos da vergüenza, a veces nos da miedo, y es algo que tenemos que vencer porque eso nos impide comunicarnos con los demás. Entonces, los que hablan 2 idiomas o más lenguajes, es una muy buena oportunidad para atraer a los demás, para acercar a los demás, hablarles en su lenguaje, pero irlos introduciendo a esta nueva cultura, ¿verdad? Porque muchas veces nos da ese miedo, nos da esa vergüenza de que van a notar mi acento o que no entiendo lo que están diciendo, entonces eso nos puede excluir, pero para eso estamos los demás hermanos, ¿verdad? Que podemos ayudar a acercarlos. No sé qué piensan al respecto. Pues también pienso, pues yo nací y crecí aquí en los Estados Unidos y crecí hablando inglés y siento como el revés de lo que estás diciendo tú. A veces me da vergüenza hablar el español porque yo sé que que lo hablo con acento también. A veces llegan hermanas de México del Verbo Encarnado a visitarnos a nosotras y me dicen, ay, hablas muy bien el español, ¿de qué parte de México vienes? Pero luego voy a México y me dicen, tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Así que hay manera que yo sé que tenemos nuestra cultura nosotros mismos que nacen aquí en los Estados Unidos. Es otra cultura diferente, porque antes nos decíamos que era una cultura de sentirse que no somos ni de aquí ni de allá. Pero ahora lo estamos cambiando a pensar, y sería bien pensarlo así, que somos de aquí y también de allá. Y estoy de acuerdo en lo que dices, que aprender los diferentes idiomas es muy bien porque es una forma de comunicar con alguien más. También no hay que parar en nomás inglés y español. Hay muchos diferentes idiomas allí que podemos aprender para poder tratar de llegar allí donde están nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? También sign language para hablar con los que no pueden oír. Es viendo cómo cambia la cara de ellos cuando ven que puedes entenderlos, es algo muy bonito, ¿verdad? También lo mismo con nosotros. Si yo voy a visitar a Japón y me voy a quedar, ni sé nada de allí, ni leer las palabras, pero si encuentro a alguien que me puede entender, me sentiría muy bien, ¿verdad? Bien como safe, allí segura que estoy en donde tengo que estar. Pero al mismo tiempo, creo que los Estados Unidos es el único país que se siente bien sabiendo nomás un idioma, ¿verdad? La mayoría de las personas nomás aquí, si sabes inglés, estás bien. Todos los otros países del mundo quieren que aprendas más que un idioma, ¿verdad? Y hay que la gente también darse cuenta que en este país el español, después de los idiomas indígenas, es el idioma más antiguo de este país, de este lugar, de este lado del mundo. Así que a veces encontramos personas que te miran mal si estás hablando en español, pero creo que gente sin cultura también o sin conocimiento, nomás tienen que leer un libro para saber, este idioma estuvo aquí antes que el inglés, sí. Así que nosotros sí tenemos que aprender el inglés, pero ellos también tienen que aprender el español porque estábamos aquí primero, ¿verdad? Parte de la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, y ahora hablando un poco más sobre las tradiciones de fe de cada uno de sus lugares, ¿me podrían decir alguna tradición que les haya marcado o cómo se vivía allá, por ejemplo, no sé, Navidad, Día de Muertos, Día de la Candelaria o algún tipo de aparición específica? Por ejemplo, en México tenemos la Virgen de Guadalupe. Entonces, no sé si me gustan platicar alguna celebración que les haya marcado a su vida de fe en sus países de donde nacieron. Hay algo que sí como me hizo sentir, no sé, como hasta me sentí muy bien de México. Porque ya sabes que México tiene las leyes que separan
la iglesia y el Estado Sí. son completamente separados. Allí también, según hay una ley que no debes usar hábito, ni clérigos, ni nada afuera de las iglesias, no puedes salir así. Y una vez estaba visitando, y en ese tiempo todavía vivía mi abuelita, y ella me quería ver en hábito, y pues las hermanas aquí dijeron, no debes usar eso allá porque te van a multar o algo así. Y yo les pregunté a mis tías y les dije, pues, ¿es cierto que hay esa ley? Y dice, ay, sí, es cierto, pues no le hacen caso, tú visite como quieras. Ok, entonces salí. Y allí estaba la policía con los rifles. Con los rifles, con las Y, pistolas. y yo los vi, ellos me vieron, pero al mismo tiempo se voltearon y me dieron la espalda para si les preguntaran, podían decir que no me vieron. Claro. Y otra vez estaban en una camioneta y vi cuando me vio y luego nomás se volteó y se mantenió la cara volteada hasta que pasé. Y yo me quedé, es cierto, esta gente, aunque hay esas leyes, son gente de fe, porque todavía afuera de las iglesias siempre hay, ¿cómo se dicen cuando? Pilgrimages. Como peregrinaciones. Sí, y demuestran su fe más fuerte que aquí en los Estados Unidos cuando podemos expresar nuestra fe en cualquier manera que queremos, porque aquí los protegen, la ley protege tu fe, pero allá como se celebra más bonito, los respetan más y no sé, hay una hermosidad de la fe de la gente allí en México. Las cosas que ellos hacen, sus obras de arte, demostrando cómo ven su fe, es algo especial. Por acá, Valeria, ¿qué nos podría compartir? ¿Alguna tradición, algo que se celebra ya que le marque? Bueno, sin duda que se celebra la Navidad, ¿verdad? Entonces, el recuerdo que yo tengo, que sigue sucediendo hasta el día de hoy, es que en la casa de mis padres, mi madre con el amor y la dedicación que armaba este árbol de Navidad, ¿verdad? Y siempre armaba el pesebre. Que tenemos que recordar que el país es muy secular. Sí. Entonces, armaba el pesebre, y bueno, con un poquito de catequesis que habíamos recibido en el caso de mío y de mis hermanos, entendíamos un poquito lo que estaba pasando en Navidad, pero no siempre es el caso, ¿verdad? A veces para los niños de familias que no son religiosas o no son cristianas, la Navidad se trata de Papá Noel, ¿verdad? De que viene con los regalos, etcétera, pero en mi caso, digo, siempre supe que era el nacimiento de Jesús. Y después, pero la celebración que me acuerdo como niña, que me encantaba, era la de los 3 Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero. Entonces era aquello que de noche había que dejar los zapatos, ¿verdad? Como parte de la tradición, se dejan los zapatos, ahí los dejábamos afuera, en el patio, etcétera. Dejábamos un balde con agua para los camellos, y dejábamos comida, un sándwich o una banana, una manzana para los reyes, que mi madre nos contaba que iban a venir los reyes en camellos y tenían hambre, entonces, y bueno, que teníamos que alimentarlos y nos iban a dejar los regalos. Entonces era toda aquella expectativa, pero me doy cuenta ahora que realmente no entendíamos mucho la historia de los Reyes Magos. No se hablaba mucho vamos a decir, como que se celebran cosas que no siempre hay un entendimiento de lo que se celebra. Y después, por el otro lado, la Semana Santa, por ejemplo, en Uruguay se llama Semana de Turismo, ¿no? Entonces, ¿es cuando vacaciona la gente? es cuando vacaciona la gente. Entonces, le pierde, ¿verdad?, el contenido de lo que es esa semana. Y hoy por hoy uno va a Uruguay, se habla de Semana de Turismo, ¿verdad? Cuando alguien dice Semana Santa es porque es un católico practicante. De alguna manera es como se determina eso. Yo creo que las celebraciones que más me marcaron fue Navidad, pero como dice usted, extrañamente, no era tanto por lo religioso, porque no se entendía, ¿verdad? Pero era más porque nos reuníamos todos como familia. Yo creo que era la única vez en el año donde cuando estaba mi abuelita vivía, siempre íbamos a la casa de mi abuelita, todos los primos,
toda la familia de parte de mi papá, de mi mamá, y era una reunión como anual familiar donde todos convivíamos y comíamos tamales. Entonces, siempre era algo que queríamos ir, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso me marcó por la cuestión familiar. Después, cuando crecí, un poco más la cuestión ya más religiosa que ya entendía, ¿verdad? Cuando estaba grande, que entendía un poco más la fe. Semana Santa, yo creo que la primera vez que fui a una vigilia pascual, ya con conciencia y entendiendo el misterio cristiano, creo que tenía como 18 años. Y la vigilia pascual se me hizo una cosa, una experiencia de otro mundo, ¿verdad? Cuando toda la iglesia con las luces apagadas, las campanas, se prenden las luces, las flores, era para mí, era, Claro. wow, era una festividad. Y hasta el día de hoy, muchas veces, cuando voy a las iglesias a celebrar el Tríodo Pascual y no encuentro esa misma experiencia, como que se me queda ese deseo de o ese recordar, ¿verdad? Anhelar esas experiencias que, pues obviamente por la diferencia de la cultura ya no se vive tan fuerte como en aquellos tiempos. Entonces, siempre se me viene en Semana Santa a la mente de esa primer Semana Santa que tuve, especialmente la Vigilia Pascual, ¿verdad? Y también recuerdo que nosotros en México sí era muy, no era de turismo, nosotros nos decían, en Semana Santa no se viaja, no se sale, Claro. se celebra la Semana Al Santa. revés. Sí, era al revés. Entonces, de pequeño, recuerdo que cuando estaba chiquito, pues me daba tristeza porque yo quería salir, veía a mis amigos que salían de vacaciones a la playa y yo quería salir y no era de guardar, era de no ver televisión, de silencio, de oración y pues yo me aburría porque era un niño, ¿verdad? Pero ya claro, obviamente ya cuando después que crecí y entendí, ya era una semana siempre de ir a todas las celebraciones, tratar de comulgar en las celebraciones, ir a las celebraciones en familia, ¿verdad? Entonces también nos unía, ya la familia más cercana, entonces son celebraciones que nos marcaron y que incrementaron nuestra fe, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy pues nos acompañan. Creo que la parte familiar dentro de nuestras culturas es algo que se sigue conservando, ¿no? Lo que es la unión familiar. Cuando hablas de la Navidad también es ese recuerdo de toda la familia, y esos son abuelos, tíos, primos, sobrinos, ¿verdad? Es toda esta familia donde uno se siente que pertenece y que celebra juntos, ¿no? Todos juntos, ¿no? Todos sentados a la mesa compartiendo una comida que por lo general es casera, está hecha por los abuelos, no es de por McDonald's, los padres, ¿sí? No es comprada en un supermercado, ¿no? Es casera, entonces hay toda esa inversión de tiempo y de amor por cocinar para la familia, donde todos traemos algo, etcétera. Entonces, la riqueza de la familia en nuestras culturas latinas es tan preciosa y cómo se sigue conservando, pienso yo, ¿no? Por lo menos en Uruguay se ve mucho, quizás también porque las distancias son más cortas, ¿no? Acá que de repente alguien vive en un estado al norte y es muy lejos llegar hasta allí. Para salir de Texas son como 10 horas. En Uruguay son unas pocas horas para llegar a todos lados. Entonces, la familia por lo general se puede reunir. Y eso es algo que yo admiro de Uruguay. Y cómo y en particular mis padres y mis suegros también, cómo han conservado eso, ¿no? De la reunión de todos, nos juntamos todos. Yo pienso que ahorita me podrán compartir, ¿verdad? Pero pienso que por eso es que es importante hacer estas celebraciones, hablar de esto, porque lamentablemente muchas personas llegan aquí a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Para ellos y sus familias. Muchos llegan con su familia, muchos llegan solos, lamentablemente. Entonces, se vive mucho la experiencia de soledad aquí, ¿verdad? El no poderse comunicar con otros por el lenguaje, el no conocer a nadie porque pues dejaron a sus amigos y familia en otros países. Entonces, como mencionaba usted, siempre el hispano busca relacionarse, busca la familia, busca la fiesta. Y aquí, pues, lamentablemente en muchas ocasiones no encontramos eso, ¿verdad? Porque pues no conocemos a nadie, no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, por eso es importante que nuestras comunidades o nosotros en nuestro ámbito social podamos tener esa apertura y invitar, ya sea, aquí se celebra Thanksgiving, para mí eso fue algo nuevo, ¿verdad? En México eso no existe. Sí. Entonces, es una oportunidad muy, muy bonita porque a mí me invitaban a las familias a pasar tiempo con ellos y yo lo agradezco bastante. Entonces, podemos hacer eso nosotros como latinos en nuestras comunidades, tratar de acercar a la gente, invitar a la gente, especialmente a aquellos que están solos, ¿verdad? Y que no tienen a nadie aquí.
Yo pienso igual que es necesario buscar, porque nosotros como humanos buscamos lo conocido, ¿verdad? Y cuando llegan de otro país vienen buscando lo que pueden conocer, lo que se pueden relacionar. Em, es importante como gente, el cuerpo de Cristo, de buscar a esas personas y extender la mano para decirles, aquí estamos nosotros aquí también, puedes acompañarnos y adoptarlos o algo para que ellos también se sienten como parte de esa familia. Um, yo tengo una historia, a ver si tengo tiempo para Sí, decir. adelante. Pero cuando primero llegué con las hermanas, primero cuando estaba buscando mi vocación, fui a hablar con mi párroco y él me dijo si no pensaba sería mejor para mí buscar una congregación donde había más hermanas hispanas o latinas. Y yo dije, no, de eso de las razas, yo no odio ninguna raza ni nada de eso. Pero al llegar a vivir aquí, pues soy una de las pocas, creo que nomás somos como 4 o 5 hermanas hispanas en mi congregación. Pero llegué y sí, lo primero que encontré es la comida era muy diferente. Nunca había tortillas, nunca había, y nomás, y me sentía mal, pero ni sabía que me estaba sintiendo mal. Pero ya después de como 3 semanas, ya como veía la comida como me daba tristeza. Y luego vi vi un plato de fideo y me dio tanta alegría. Y dije, ay, aquí por fin algo que conozco, ¿verdad? Y me serví, me sentí toda feliz y era espagueti. Oh. Y en probarlo, nomás me puse a llorar y ni sabía porque no podía parar, pero nomás estaba llorando y me dijo una hermana allí, ¿qué te pasa? Y yo dije, pues no, es que pensaba que era fideo, ni me ves porque me dio vergüenza porque estaba llorando por comida, ¿verdad? Pero ya después de que se terminó todo, las hermanas se fueron a mi amiga y le preguntaron por qué estaba llorando y le dijo, pues es porque extraña su casa y pensó que era fideo y ellas, ¿qué es fideo? Pero en 3 días hicieron fideo, hicieron que cocinaran fideo y no solamente para mí, pero ellas compartieron en él también y todas lo comieron y a todos les gustaron. Y eso me hizo sentir, ellas allí se dieron cuenta que yo era diferente, pero al mismo tiempo aceptaron y en ese acto tan pequeño de hacer esa comida y compartir en eso me hizo sentir bienvenida. Claro. Y creo que a lo mejor eso pasa también a los demás, que no es en comunidad religiosa, pero nomás en el mundo. Yo creo que esa es la palabra clave, el sentirnos bienvenidos, el sentir que pertenecemos a una comunidad, ¿verdad? Comunidad, primero como decían ustedes, pues somos una sociedad, ¿verdad? El sentirnos aceptados en la sociedad y sobre todo sentirnos aceptados en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, ¿verdad? Entonces, muy bonita historia, gracias por compartirla. Pues yo creo que ya con eso terminamos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por estar una vez más aquí con nosotros. Y gracias por su atención. Recuerden sintonizarnos una vez más aquí en su podcast Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización de la diócesis de Victoria. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Bye. Bye. Adiós.